el leitmotiv, el tema principal, el motivo que hallamos una y otra vez en el relato, en la saga bíblica, en la para allá de esta semana, es el de la revelación divina. Vayerá. Así precisamente comienza la saga bíblica, así precisamente se inaugura el texto. Dios se reveló, Dios fue visto. Más que de revelación divina en sí, el relato, episodio tras episodio, trata acerca de la capacidad de sus personajes de percibir no una revelación que se concibe como una presencia impuesta, compelida sobre sus personajes desde la afuera, sino de una revelación que es experimentada, que es un acto de desvelamiento desde el interior de la presencia de Dios, del sentido en este mundo. Abraham ve en el rostro de tres personajes anónimos, tres figuras transhumantes, ignoradas hasta el momento, tres nómadas misteriosos que súbita y extrañamente se aparecen ante él en un desierto desolado, el reflejo de la presencia divina. Abraham es capaz de ver en ellos un vestigio de la epifanía, un vestigio del sentido en el rostro de un otro. Y es entonces cuando es capaz de entablar un diálogo con el sentido, en la mirada, en el semblante del otro, cuando se apresura por servirles a estos personajes misteriosos, por atender sus necesidades, por donarse a ellos y a lo que ellos exigen y necesitan. Sará, a diferencia de Abraham, Sará no ve, pero Sará escucha. Sará oye a estos tres viajeros y descree su mensaje. Descree porque Sará, al igual que todos nosotros, al igual que todas nosotras, se cuestiona. Sará lucha y lidia con la idea, con la noción de la presencia divina, de la potestad de la divinidad, de la trascendencia de hacerse presente en este mundo, considerando aquella duda, aquel cuestionamiento como la puerta que abre la presencia del misterio en nuestra vida. Agar, Agar se ve condenada por sus amos, precisamente por Sarai y por Abraham, a errar por un desierto inhóspito. Extenuada y sedienta, pierde sus fuerzas y tan solo le queda sentarse a esperar, a aguardar ante el asedio y los embates de la sed su sentencia final, su sentencia de muerte. Y es en aquel momento al borde del abismo, al borde del desfallecimiento, cuando Agar oye finalmente la voz de Dios. Cuando Agar es capaz de saberse testigo y partícipe de la presencia divina, de la presencia de un otro, de un totalmente otro en su vida, de aquel totalmente otro que la insta a abrir sus ojos para que sea capaz de descubrir ante sí, frente a sí, la fuente de su salvación. Estos personajes, Abraham, Sará, Agar, no son necesariamente profetas, sino fundamentalmente humanos. Y es justamente por esa razón, es justamente por su sensibilidad humana, expresada en la capacidad de entablar un diálogo constante con el otro, ya sea en forma de un otro humano, ya sea en forma de un otro divino, de un totalmente otro. Es aquella capacidad de entrar, de donarse a la interacción con el otro, lo que les permite, lo que opera a través de su acción, a través de su praxis, la epifanía, la posibilidad de desvelar, de correr el velo para ver, para ser capaces de atisbar la presencia divina en sus vidas.
No se debe ser un profeta para presenciar la epifanía que se ve traducida en el rostro, en la presencia más absoluta de un otro en nuestras vidas, en aquella presencia que encarna el sentido mismo de nuestra propia existencia. Y es ese sentido, precisamente, aquello que encarna no solo el significado, sino también lo infinito que nos desborda y que nos concede la posibilidad de trascender, de arrancarnos siquiera por unos instantes de nuestra propia mismidad, del enclaustramiento en el mero yo, en nuestra propia conciencia ególatra. Es es aquel desbordamiento, aquella trascendencia de nuestra ipseidad, de nuestro yo, lo que nos permite, al desbordarnos, arrancarnos, sacudirnos, movernos y no solo develar la presencia divina en nuestra vida, sino develarnos a nosotros mismos en ellas. Es así como finalmente nos quitamos el velo, el de nuestras ilusiones más vanas que cubren nuestros ojos. Es así como rompemos en el movimiento que implica el desbordamiento de la idea de lo infinito, del sentido en nosotros, con la parálisis del alma y nos abrimos finalmente, abrimos nuestras manos de par en par a la acogida de lo infinito, a la acogida del sentido, de aquel don que, como en el caso de Abraham, el don de la hospitalidad, nos sabe dispuestos a recibir en nuestro hogar, en el lugar, en el espacio más sagrado de nuestro ser y de nuestro tiempo, aquello que encarna el sentido más profundo de nuestra vida, de nuestra existencia. Shabbat Shalom.